Bueno, un par de minutos comenzaremos. Listo, ya estamos en vivo. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a una emisión más del programa Gerontológicos, versión sabatina. El día de hoy tenemos un programa muy especial y como ustedes pueden ver, tenemos invitados que nos van a aportar mucho el día de hoy, ¿sí? Nuevamente, mi nombre es Luz Zaragoza y el día de hoy, con mi compañero Luigi Vidal Rivas, presentamos este programa sobre crecimiento y envejecimiento. Adelante, Luigi, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de poder llevar a cabo este programa especial con la participación del Grupo Vanguardia Gerontológica, ¿no? Y bueno, seguir trabajando pues en los temas conceptuales que son pero yo diría que son fundamentales para mejorar la comunicación de contenidos y sobre todo incluso para la renovación, ¿no? De la gerontología. Bueno, podríamos, dime tú, daríamos un tiempo de 10 minutos cada uno, algo así, ¿sí? Podríamos ir haciendo así, Luz. Puede ser, Luigi, pero antes de todo, y primero que nada, darle la bienvenida a Evelyn, que hace mucho que no la veíamos por sí, acá pues. en los Sí, eventos. ¿verdad, no? en los eventos de por acá. Por ahí estuvo un poco ocupada estos días, pero le damos la más cordial bienvenida. Sí, ¿verdad? Qué tiempo que ya no la teníamos en los eventos, pero creo que es cuestión ya de ubicarlos en los horarios nomás. Sí. Exacto. Ahora sí, Luigi, si gustas comenzar. Sí, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, el evento del día de hoy está relacionado con dos conceptos que, bueno, que son muy importantes, ¿no? En el desarrollo de la vida en general, como son el crecimiento y el envejecimiento. Hoy día lo que tenemos que ver es deslindar un poquito el significado de ambos términos, ya que normalmente se tiende últimamente, al menos en estos últimos años, todo lo que avanza en el tiempo es envejecimiento. ¿Ya? O sea, es decir, todo, crecimiento, desarrollo, todo es envejecimiento. Pero hay que delimitar claramente el significado de cada una de estas cosas, ¿no es cierto? Cuando hablamos de envejecimiento, vamos a decir que, como esto es un término que ha sido definido desde la biología, desde las ciencias sociales, y de manera diferente, ¿no? Entonces, si tú vas a ir en búsqueda de definiciones de envejecimiento, te vas a encontrar con muchas definiciones de envejecimiento. Pero era necesario destacar que la gerontología tiene tres ejes para mí fundamentales, ¿no? El biopsicosocial, ¿no? El espiritual, bueno, yo particularmente, yo creo que esa es una cuestión epifenoménica que le llaman, pero bueno, lo aceptaría en todo caso, pero normalmente se basa más en biopsicosocial. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de que alguien envejece, obviamente no podemos dejar de lado el aspecto esencial, ¿no es cierto? La parte biológica. La parte biológica y el desarrollo que se da en el individuo que envejece, ¿no? A nivel psicológico y social. En realidad,
se puede decir que el envejecimiento en general ha sido definido también por la Organización Mundial de la Salud como algo que genera daños, ¿no? Ahí claramente ustedes lo pueden leer, ¿no? Daños moleculares, y en otras definiciones incluso habla de pérdida de la capacidad de adaptación, ¿no? Pérdida de la capacidad de adaptación, una merma física que nos vuelve más vulnerables a las enfermedades. Todas estas cosas ustedes las van a encontrar en la literatura que está al alcance de todos, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros estamos viendo estas definiciones de envejecimiento y al mismo tiempo nos dicen que el crecer, el desarrollarse, el transcurso del tiempo ya de por sí es envejecimiento, cuando no es así. El envejecimiento se da en el tiempo, pero no puedes decir tú que está, digamos, no necesariamente está amarrado tampoco al hecho de que, por ejemplo, tú cumples años. O sea, vamos a poner un ejemplo. Ahorita tenemos a Luz que tiene 25, creo que 25 años, ¿no? Claro, 25 años. Ya 25 años. Entonces, a otra persona dirá, bueno, Luz, como ya tiene 25 años y ya no va a crecer más. 24, Luigi, 24. Ah, 24. Ah, pero vas a cumplir este año 25, ¿no? Ya. Entonces. Ah, sí. Ya. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando de un término que tiene varios significados también, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de crecimiento en el aspecto biológico, significa que la persona crece, se desarrolla, ¿no? Va desarrollando su cuerpo y todo lo demás. Pero por otro lado, también entendemos crecimiento en otros aspectos psicológicos y psicosociales, ¿no es cierto? Por ejemplo, la cultura, ¿no? El desarrollo de la cultura, del conocimiento, la experiencia, lo vemos y lo expresamos como crecimiento. Es decir, yo siento que estoy creciendo. ¿Por qué? Porque estoy leyendo, porque me estoy documentando, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, una forma de crecimiento, ¿no es cierto? Una forma de crecimiento. Igualmente se podría decir, entonces, o sea, tú puedes seguir creciendo, digamos, como dentro del envejecimiento. Es decir, en algún momento dado, ¿no es cierto?, comenzamos a envejecer, ¿correcto? Ya. Pero en ese proceso de envejecimiento no es una caída libre, por lo tanto no es el tobogán, ¿no?, que te vas todo para abajo, sino que en ese proceso de envejecimiento tú tienes todavía por delante posibilidades de desarrollo, puedes ir aprendiendo cosas, desarrollando habilidades, en fin. Y eso sería el crecimiento que se va a dar en la persona. ¿Te das cuenta? Ese es el crecimiento de la persona. La persona, o de repente incluso una persona mayor ya, ¿no?, que no sabía bailar la marinera, ya, entra al curso de marinera, aprendió la marinera, esa señora está creciendo. ¿Por qué? Porque está adquiriendo más conocimientos y más habilidades, ¿correcto? Entonces, ese es un tipo de crecimiento, ¿no? Entonces, es decir, el crecimiento puede vincularse perfectamente con el hecho de envejecer, por supuesto. Yo puedo estar envejeciendo gradualmente, pero al mismo tiempo también estoy creciendo. ¿Por qué? Porque estoy tomando una actitud positiva ante la vida. Ahí está el punto. Es decir, yo comienzo a hacer que mi envejecimiento sea productivo, sea creativo, a tal punto que se puede dar el caso de algo que algunos lo ponen entrecomillado, por supuesto, algunos rejuvenecimientos dentro del proceso de envejecimiento, que después lo voy a explicar un poquito más. Pero bueno, entonces, eso quiere decir que si la persona mantiene lo que se llama comúnmente un envejecimiento activo y saludable, que ustedes ya lo conocen,
Entonces, obviamente, junto con el crecimiento, también va a crecer. Ahora, el punto es cuando nos hablan de envejecimiento, hay que recordar una cosa, que el envejecimiento no es una línea así continua, no es así, es algo bien complejo. Hasta ahora, el ser humano, a pesar de sus cientos de definiciones de envejecimiento, todavía tiene dificultades para poderlo visualizar adecuadamente. Y te lo digo por qué. Porque hay muchos casos en que la persona, en el transcurso de años adelante, porque hay muchas personas que creen que el cumplir años ya es sinónimo de envejecer más. No necesariamente, ahora les voy a explicar. Entonces, cuando tú comienzas a tener un estilo de vida saludable, hay algunas cosas que ya se están detectando. Los biólogos están detectando, por ejemplo, que se alargan los telómeros. Y cuando se alargan los telómeros, es un signo de revitalización. Ahora, y eso tiene que ver, ¿por qué? Porque tienes actividad física, estás alimentándote bien y tienes una mentalidad muy positiva, muy creativa, ¿no es cierto? Entonces vas avanzando en ese sentido. Entonces, a pesar de que crecimiento y envejecimiento no son sinónimos, no significan lo mismo, sin embargo, se vinculan en el sentido de que en este transcurrir de la vida, en la cual está el proceso de envejecimiento, entonces también se crece. Y entonces, ¿cómo podrías demostrar eso? Muy fácilmente. Si bien es cierto, no todas las personas envejecen, todos son diferentes. Y realmente incluso ahí también hay una cuestión acá que hay que considerar, es la cuestión genética, ¿no? Por ejemplo, hay personas que parece que tuvieran por genética cierta facilidad para el ejercicio y para el baile, tienden a ser más dinámicos. Y en casos de familias enteras que son así, sí, uno es bailarín, el papá es bailarín, el hijo también es bailarín, y hasta el nieto es bailarín, y todo el grupo son gente muy, muy vital, muy movida. Entonces, eso sí va a significar obviamente que estas personas probablemente van a envejecer más lento. Ahora, la complejidad del envejecimiento nos lleva a situaciones, por ejemplo, en que nuestro propio organismo no se envejece igual, ¿no? Es decir, nuestro corazón puede estar más envejecido que tus riñones o tu hígado. ¿Por qué? Porque primeramente siempre hay un porcentaje genético, ¿no? Un porcentaje genético, pero la mayor parte de todo es el estilo de vida. Si tú has alimentado tu organismo de la mejor forma, obviamente también ese envejecimiento va a generar cosas positivas. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, el deportista generalmente se retira de la alta competición pasado los 30 años, lo que significaría, sí, efectivamente, no hay que negarlo, ese es un signo real de envejecimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero si la persona sigue practicando el deporte, aun cuando ya no esté en la alta competición, esas condiciones se van a conservar muy bien, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema de las personas que tienen alta competición? Que llevan al límite, a veces también, ¿ya? O sea, llegan al extremo, a veces ya del trabajo físico, y eso también genera a veces problemas también en el envejecimiento, como ya lo estamos viendo en muchos casos de artrosis en atletas, por ejemplo, ¿no? En atletas y deportistas. Entonces, la idea es que nosotros podamos envejecer creciendo, ¿no es cierto? Envejecer creciendo. Y hay una serie de cosas que nos impulsan justamente a ese desarrollo y ese crecimiento, y nos damos cuenta que la complejidad tal del envejecimiento genera que muchas veces pareciera que hemos retrocedido en años
y no hemos avanzado en algunas cosas. Es tan complejo nuestro organismo que nuestra piel puede estar muy ajada, podemos tener muchas canas, podemos no tener nada de cabello y sin embargo nuestro estado físico está genial. ¿Te das cuenta? Porque hay una parte genética, pero está también el estilo de vida, que es fundamental, ¿no? Por eso es que yo digo, para hacer este deslinde tan importante, ¿no? De que obviamente el crecimiento es algo que en los niños es algo constante, pues, ¿no? Es algo constante, los niños crecen y se desarrollan. ¿Por qué? Porque todavía no han llegado a completar su desarrollo como seres humanos, ¿no es cierto? Y entonces, pero entonces cuando nosotros ya llegamos a nivel adulto, es ahí cuando tenemos que ya pensar con más seriedad con respecto al futuro, porque ya sabe lo que puede venir si no tomamos una actitud positiva ante la vida. Eso es lo que yo puedo ir adelantando ahora. Gracias. ¿Quién sigue? A ver, Luz, Evelyn. Evelyn, adelante. Ahora es tu espacio. Te queremos oír después de tanto tiempo. Evelyn, sí. Listo, gracias. Sí. Disculpen que a ratos apague la cámara, pero si no se me distorsiona un poquito y no los escucho muy bien. Sí, nada, ante todo, buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo que volvemos a compartir este conversatorio y este momento, ¿no? Y qué importante lo que mencionabas, Luigi, ¿no? ¿Qué junto es esta definición de envejecimiento y crecimiento, ¿no? Porque muchas veces, como dices, está incluido el tema de crecimiento dentro de envejecimiento, y eso es lo que se suele relacionar, ¿no? Y si a esto le agregamos desarrollo, todavía se hace una triada más complicada de poder dividir y de poder separar, ¿no? Pero bueno, hay un concepto que a mí me encanta de un autor que habla de que el envejecimiento, si bien es un proceso donde hay pérdidas, hay cambios, también existe el crecimiento y el desarrollo, que es justamente lo que me gustaría poder diferenciar, ¿no? Porque cuando hablamos de crecimiento, es importante entender que crecimiento es este aumento, esta intensidad de algo, ¿no? Entonces, a eso se va a ir relacionado específicamente lo que es crecimiento. Pero si hablamos de envejecimiento, estamos hablando de este proceso, ¿no? Donde va a haber ciertos cambios, ciertos altibajos, donde en un inicio van a ser pérdidas, ciertos cambios, luego va a pasar a ser un desarrollo y también un crecimiento. ¿Por qué? Porque dentro del envejecimiento tenemos lo que es los cambios, ¿no? Cambios físicos, cambios psicológicos, cambios biológicos. Luego tenemos este crecimiento, porque en estas etapas nosotros estamos aumentando nuestras capacidades, estamos aprendiendo cosas, estamos tal vez adquiriendo algo nuevo, ¿no? Y también este desarrollo que viene a ser esta parte de ir mejorando, de cómo yo voy mejorando, del estar en una etapa voy, como así decirlo, evolucionando, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿cuántos hemos ingresado acá a la central sabiendo muy poco o teniendo un conocimiento básico, ¿no? Pero con todos los conceptos que hemos podido escuchar, con todo lo que hemos aprendido, las experiencias de todos los que son invitados acá, entonces, ¿qué cosa hemos ido? Hemos ido desarrollando este conocimiento que ya teníamos, ¿no? Entonces, desde ahí ya se va viendo un desarrollo. Entonces, es básicamente lo que yo quiero que entendamos es que el crecimiento está parte de ¿qué? Del envejecimiento, de este proceso que tiene el ser humano desde que, como nos dicen, ¿no? Desde que vamos naciendo, todo este proceso que vamos teniendo, ¿no? Entonces, me gustaría centrarme más que todo en la definición, o mejor dicho, en la diferencia de qué es cuando hablamos de desarrollo, porque creo que Luis ya nos ha explicado muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de crecimiento, ¿no? Entonces también saber entenderlo y diferenciar desde el punto del desarrollo, ¿no? Que es esta evolución, este proceso que uno va teniendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es básicamente esto lo que me gustaría comentarles con respecto a lo que es envejecimiento, crecimiento, y bueno, yo le quería agregar la triada de desarrollo, ¿no? Para poder diferenciarlo, porque dentro de los conceptos siempre vamos a encontrar estas palabras, ¿no? Desarrollo, crecimiento, y también siempre vamos a encontrar ello, y a veces nosotros también nos queda la duda, ¿no? Pero ¿esto qué es? Envejecimiento es crecimiento, entonces me gustaría poder diferenciar.
¿no? Y creo que básicamente eso sería, ¿no? Y estas etapas va a suceder a lo largo de la vida, no es algo específico de la adultez mayor. ¿Por qué? Porque los niños van evolucionando, los niños van aprendiendo, van creciendo, van aumentando de año, van aprendiendo cosas, y lo mismo sucede en la adolescencia, lo mismo va a suceder en qué etapa en la adultez, lo mismo sucede en la adultez mayor, ¿no? Entonces, creo que no es, estos significados, estas palabras, no son específicamente de una etapa, sino que es a lo largo de la vida, ¿no? Y bueno, básicamente sería esta parte de lo que quisiera comentar. No sé si alguna pregunta o algo más. Evelyn, pero se nos ha ido luz por ahí, pero de repente Raiza quiere decir algo, porque todavía ahorita ha salido luz, parece. Sí, quiero añadir una cuarta cosa, si me permiten, a lo que añadió, a la tríada que nos presenta Evelyn, que es muy acertada. Quería añadir un cuarto término, el término desgaste. Tú hace poco estabas comentando precisamente de los deportistas de alto rendimiento, que ellos llegan a un punto en que ya, digamos, su capacidad ya llegó a su límite, su organismo está al máximo de su capacidad, de su evolución, de su desarrollo, que nos está comentando, pero ahora vamos al término desgaste. ¿Por qué? Porque todos estos conceptos los tendemos a confundir demasiado, los relacionamos tanto que hasta ya los usamos, como tú bien decías hace un rato, sinónimos. Ya se confunden y se mezclan, y tenemos que tener bien claro que no es así. Mucha gente también tiende a confundir el término envejecimiento con desgaste. Creo que lo utilizan como un sinónimo, lo emplean como un sinónimo también. Y entonces, entonces tenemos que tener bien claro, eso es una cosa muy importante, tener bien claro el concepto de cada cosa. Una cosa es crecimiento, evolución, desarrollo, y otra cosa ya es el desgaste. Pero muchas personas, digamos, cometemos el error de que si hemos tenido una vida donde le hemos jugado demasiado a la carta del desarrollo, pero lo que llegamos a hacer es que desgastamos nuestro sistema en general. Entonces, si estamos viendo el tema del envejecimiento, mucha gente quiere decir que el envejecimiento es como que el final último del desarrollo, o como que fuera lo mismo, es que ya tengo tal edad, entonces está válido que yo tenga este mal funcionamiento, que mi cuerpo empiece a fallar, que mi corazón, que mis riñones estén fallando, porque yo tengo esta edad. Está bien que todo esté así, y no es así. Depende del desgaste que le hemos dado a nuestro organismo en general. Tú nos comentabas hace poco también de lo de las investigaciones que se han hecho en relación al crecimiento, al desarrollo, al envejecimiento, que es un concepto que abarca tanto y que de verdad no es fácil de decir, y todavía lo están considerando y invalidando en diferentes circunstancias para tener un concepto más acertado, más cercano a la realidad, porque no es algo tan sencillo como decir que sencillamente tengo tal edad cronológica y pues por lo tanto mi cuerpo está así, está respondiendo a la edad cronológica, cuando no, es una falsedad. Y en este momento, a la verdad, todavía no hay suficiente amparo, y las investigaciones se están haciendo más a fondo y están llegando a nuevas consideraciones, nuevas miradas. Tenemos que considerar también que por ejemplo, en todo nuestro organismo está dividido a su vez en sistemas de organismos, y nuestros órganos están regidos por eso. Entonces no podemos considerar y creer que todo se va a delimitar al final por la edad cronológica. Todo es mucho más variado, mucho más diverso que lo que podamos llegar a imaginar. Entonces debemos también ya dejar en el pasado estos criterios que hemos mantenido de que voy envejeciendo integralmente, todo a la misma hora se me va a ir deteriorando, desgastando. No es así. Todo esto tenemos que tenerlo bien claro. El desgaste es muy importante considerarlo, porque si nosotros llegamos al punto en el que ya nuestro cuerpo llegó a su límite,
y le seguimos exigiendo más, cosa que hacemos cuando consumimos una dieta rica en grasas, somos sedentarios, estamos llevando al límite, estamos desgastando nuestro cuerpo, estamos ahí sí Estamos envejeciendo. dañando ya. Ahí no sería Exactamente, estamos destruyendo. Estamos Y haciendo ese daño. desgaste va a pasar al final a la factura. Eso es lo que quería añadir, el cuarto término del desgaste. Sí. No lo dejemos de considerar jamás. Sí, justamente lo que acabas de decir, Raiza, sí, por supuesto, es muy importante, pero al tema de lo que se llama el desgaste, que siempre está asociado al tema de, ya sabemos que hay muchas definiciones de envejecimiento, pero ¿cuál es la dificultad que a veces yo encuentro? Es que, por un lado, los biólogos van por un lado, los psicosociales por otro lado, y ese es el tema que a veces me preocupa a mí, porque de que no haya una visión de conjunto, a veces en muchos gerontólogos, no digo obviamente todos, sino hay muchos gerontólogos en la cual prima demasiado el aspecto social en detrimento de lo biológico, o viceversa. Entonces, al no haber ese equilibrio entre la triada biopsicosocial, ahí hay problemas de conceptualización. Vienen las dificultades de conceptualización y a forzar términos que en realidad obedecen tal vez a cuestiones de utilidad, ¿no? De utilidad, cuestiones de que son necesarios, o sea, es como los famosos constructos sociales. Si tú entras a ver lo que significa un constructo social, ¿qué te va a decir ahí? Es una ficción de algo que no existe en la naturaleza, pero que es aceptado por la gente para poder vivir mejor. Algo así. ¿Te das cuenta? En cierta forma, por eso es que yo una vez me acuerdo, cuando hice una conferencia, le dije bien claro, a veces nosotros aceptamos mentiras convenientes. Uy, está la luz aquí. A ver. ¿Qué pasa? A ver. Luigi, no me... ¿Quién? ¿Qué cosa? ¿Qué será? ¿Qué pasa? No puede entrar. Vamos a ver. Ya. Qué raro. Bueno, entonces, ese es el gran tema. El gran tema es que, por ejemplo, si yo digo que alguien está envejeciendo, cuando yo digo que alguien está envejeciendo, estoy diciendo que esa persona está envejeciendo biológicamente ante todo y obviamente el envejecimiento dentro de la estructura y la vida humana ya es un fenómeno multidimensional, ¿no es cierto? Porque ya se agregan otras dimensiones. Entonces, tenemos que, por lo tanto, nuestra visión tiene que estar pegada, como se dice, ¿ya? No puede estar despegada, es decir, biopsicosocial, y tiene que ser siempre biopsicosocial. O sea, no puede, no, porque la vez pasada les voy a contar una pequeña anécdota. Yo estaba haciéndome una interrogante sobre el tema del envejecimiento de los niños, entre comillas, y la persona me dice, sí, pues, pero no hay que pensar solamente biológicamente, hay que pensar también en la parte social y psicológica. Entonces a mí me pareció una respuesta inadecuada. ¿Por qué? Porque tú no puedes afirmar que una persona está envejeciendo si no existe una condición que pueda ser demostrable científicamente. Es decir, tienes que partir de la parte biológica para afirmarlo. Claro. Entonces, tiene que haber la parte biológica. Si no está la parte biológica, tú no puedes decir que Evelyn se envejeció socialmente nada más, o que Luz se envejeció solamente psicológicamente. Eso no existe, pues. ¿Te das cuenta? Eso no tiene sentido. Pero esto que estoy resaltando yo en este momento, lo estoy haciendo, ¿por qué? Porque en este momento hay mucha tendencia, ¿ya?, a dejar de lado
los temas biogerontológicos en favor de lo psicosocial. Entonces, y eso es algo muy reiterativo. Yo creo que lo viste tú, creo, en Raiza, lo publiqué, ¿no? Sí. Claro. Entonces, tenemos que plantearnos las cosas como la unidad que es. Simplemente. Cuando envejeces en todos los aspectos. Sin embargo, y acá vamos a poner acá hay una pequeña dificultad, ¿no? El envejecimiento biológico puede continuar su marcha como ya está demostrado que de todas maneras va a seguir, ¿no? Pero sin embargo, lo que sí ocurre, y muchas veces, es que nuestro envejecimiento a nivel, en otros niveles sociopsicológicos y sociales, más bien comienzas a repuntar, ¿no? Vas comprendiendo. Es decir, eso sí es posible, por ejemplo. Por eso que estamos diciendo esto del crecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con esta persona? Esta persona está envejeciendo como todas las personas que en la parte biológica, pero está desarrollándose, como tú lo has mencionado, Evelyn, me encanta que lo haya resaltado la palabra desarrollo, están experimentando un desarrollo fantástico en que por adquirir nuevos conocimientos, se vuelve más la cultura, la intelectualidad, va haciendo que se, ¿no? Y si a eso le agregas que esta persona se alimenta de manera inteligente, tiene una vida activa físicamente y en todo sentido, obviamente esto va a ralentizar. Bueno, acá me voy a poner en una parte un poco polémica porque normalmente todas las personas dicen que es cierto que el envejecimiento es irreversible, pero no es lineal, ¿no? O sea, es decir, en algunas cosas probablemente no estamos envejeciendo y en otras sí. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ocurre ¿por qué? Porque yo he logrado desarrollar muchas habilidades, ¿no? Muchas habilidades, tanto físicas como cognitivas, que a mí me están haciendo crecer y fortalecerme, a pesar de que están transcurriendo los años. Es decir, que no hay que considerar el hecho de que porque yo he cumplido un año más, eso significa que es automáticamente envejecimiento, en ese sentido, ¿no? Claro, obviamente sí estás dentro del proceso de envejecimiento, pero no lo vinculemos de una manera muy estrecha, porque si vamos a las primeras edades de la vida, no va a ser igual, no va a ser igual la cosa. Entonces la idea es que la persona, en algunos casos, y ya se han demostrado, la persona que tenía un nivel de funcionalidad, ¿no?, relativamente bueno, lo mejoró notablemente transcurridos varios años. Entonces, si tú le dices esto a un doctor, el doctor te va a mirar con una cara como diciendo que tú eres un marciano, ¿no? Porque ¿cómo es posible que pasado varios años, porque se supone que estás envejeciendo y en envejecer tenés que irte para abajo, ¿no? Lamentablemente, hasta ahora hay muchos profesionales de la salud que todavía tienen esas ideas acerca del envejecimiento. Entonces, no se dan cuenta que una persona que ha comenzado a desarrollar un envejecimiento activo, saludable, ejercitándose, alimentándose bien, caramba, puede llegar a sorprender de una manera que no tienes idea, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que, si bien decir que el crecimiento y envejecimiento no son sinónimos, sí se pueden vincular estrechamente de acuerdo al estilo de vida de la persona. O sea, en pocas palabras, crecemos, ¿no? Crecemos a pesar del envejecimiento. Bueno, en todo caso, los profesionales de la salud todavía tienden a ser muy conservadores
en ese sentido. No sé, yo he tenido muchas oportunidades de hablar con doctores y la verdad que ellos no tienen esa mentalidad todavía. Todavía ellos ven que el envejecimiento significa todo, enfermedad, riesgo, todo, vulnerabilidad y todo automáticamente. Por eso es que, a ver, como todavía no viene luz, qué raro, ¿qué problema tendrá? Caramba, ahorita vamos a darle un mensaje a Luz, a ver. Y Judy tampoco lleva. Ya. A ver, por ejemplo, Evelyn, ¿qué más podrías agregar, a ver, al tema? Sí, lo que yo quería, comparto contigo lo que vienes diciendo, Luigi, y algo también que bueno, yo he visto bastante con los médicos, por así decirlo, es que buscan generalizar, ¿no? Ellos quieren generalizar todos los síntomas, los signos, y lo van a asociar ¿a qué? A la vejez y a la edad. Y desde ahí ya estamos mal, porque a veces el adulto mayor, ya escuchando solamente eso de su médico, de la supuesta persona que lo va a orientar, le va a ayudar a mantener su salud, y ya vienen todos así cabizbajos, derrotados, ciegos, ¿no? Pero también, por ejemplo, ahora dentro del CAM, en donde yo estoy laborando, me está dando gusto porque veo bastantes adultos mayores, para no mentirles, hemos tenido bastante acogida este nuevo año, pero bastantes adultos mayores vienen diciendo que su médico fue quien le recomendó y le dijo, busca un centro de adultos mayores para que puedas mantener tu estado de salud. O sea, vemos esta contraparte, ¿no? Vemos partes de médicos que ven la parte negativa y todos lo asocian, y el otro lado que al contrario, ¿no? Pero qué importante es esto, y algo también que me gustaría decir es que a modo ya general, qué importante es la toma de decisión. ¿A qué me refiero con esto? A cómo uno mismo está decidiendo la vida que quiere tener y qué tipo de envejecimiento quieres tener, ¿no? Desde ahí inicia todo. Es un punto importante. Claro, porque por ejemplo acá nosotros estamos hablando de envejecimiento, de que queremos que haya esta heterogeneidad de entender el envejecimiento, que no es igual en todas las poblaciones, y para decir también hay heterogeneidad de envejecimiento entre poblaciones, y hay heterogeneidad de envejecimiento en uno mismo, porque como dices, uno envejece de diferentes maneras, ¿no? En nuestro cuerpo, por ejemplo, tal vez mi riñón está más envejecido que mis pulmones, algo así, ¿no? Imagínense, de manera biológica ya de por sí. Es bárbara. En uno mismo, ¿no? Entonces ya desde ahí ya estamos empezando. Y acá lo importante es la toma de decisiones, que nosotros que estamos hablando de envejecimiento, hablamos de mantener la vida, del estilo de vida, de un envejecimiento positivo, entonces se empieza con el cambio en uno mismo, ¿no? ¿En qué tipo de toma de decisión estamos tomando? ¿Cómo queremos llegar nosotros al envejecimiento, ¿no? llegar a esta etapa de la adultez mayor, ¿no? Entonces creo que es importante todo esto, y bueno, también lo importante que tenemos que nosotros estar luchando con todo es ¿con qué? Con los estereotipos que se tienen, ¿no? Los estereotipos del hecho de que ser adulto mayor ya es desgaste, es algo negativo. Y acá en la central, algo que siempre cuando los puedo, los escucho, es algo que nosotros venimos batallando, ¿no? De que no, de que el envejecimiento no es solamente negativo, como las definiciones o como nos dicen, ¿no? Sino que es diferente. Excelente. Bueno. Excelente. También, pero hay una cuestión también importante, y me parece fantástico lo que acabas de decir, porque realmente complementa muy bien las ideas que hemos estado expresando, pero también no hay que idealizar, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que tener esa capacidad para poder comprender las cosas de una manera adecuada, como se dice, ¿no? Entonces, por lo tanto, tampoco podemos llegar a idealizar. Es decir, porque la idealización, al final de cuentas, es también otro error grave que se comete, ¿no? De que, por ejemplo, es como cuando las personas mayores le dicen la gente grande y cosas así, ¿no? Cuando tú dices gente grande, te estás refiriendo a valores, ¿no? Te estás refiriendo a personas que han destacado por su actitud ante la vida, por cosas así. Pero la generalización, como tú dices, en el aspecto negativo, que lo acaba de decir Evelyn, también existe una generalización idealizadora, ¿no? Que le llaman también romantización, ahora está de moda esa palabrita, romantización. Pero en realidad es idealista ya. Entonces, esta idealización también fomenta, por ejemplo, que no se vean las reales problemáticas que afrontan las personas mayores, porque solamente te estás enfocando en personas mayores saludables, destacadas, famosas, etc. Y eso es lo que tú comunicas.
Y eso tú estás distorsionando la realidad. Porque al final de cuentas, si bien es cierto, yo puedo ser muy optimista acerca del futuro y de lo que se puede hacer, pero también debo reconocer que falta mucho por hacer, que hay muchas carencias. Entonces, si yo voy a ignorar, ¿no?, a esa persona mayor humilde, una persona que vive de repente en lugares pobres y cosas que no han tenido la oportunidad pues de llegar a una universidad, ni es más, a unas que ni siquiera han podido ir al colegio. Entonces, todas estas situaciones son cosas reales que también tenemos que contemplar, que tenemos que valorar también. Porque al final de cuentas no estamos valorando a la persona humana, o sea, al ser humano que está representado en esas personas mayores. Porque lo que son, ante todo, son personas. Y sí, esa es una de las críticas que yo hago a veces también a algunas personas que están haciendo publicaciones en Facebook, por ejemplo, donde veo que se ignora por completo al poblador común, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos más bien resaltar que ese poblador común es una persona que ha luchado por su familia, es una persona que de repente no ha tenido todas las facilidades para poder estudiar, para poder grandes logros, pero sin embargo tiene un gran amor a la vida y también sabe bailar, sabe divertirse, sabe hacer vida social y nos puede brindar muchas cosas buenas, muchas cosas agradables y simpáticas. Entonces no hay que razón para ignorar a esas personas. Por eso es que yo digo, idealización, mal, porque solamente tú estás mostrando una careta de la realidad, que no es, ¿no? Entonces la idea sería que los gerontólogos en general se traten de rescatar a ese poblador adulto mayor, que no necesariamente tiene que ser pues un famoso, una doctora o lo que sea, sino que simplemente una persona que ha hecho también una vida, hay una vida que es importante para ella, para su familia y para la comunidad. Así que eso es una especie de reclamo que se podría hacer, ¿no? Para que eso también sea visibilizado más, o sea, estamos dejando de lado ya. Entonces, con respecto a al desarrollo y al crecimiento, yo creo que ya tenemos todo claro, la distinción clara que hay entre los términos ya están bien delimitados, lo que es crecimiento y lo que es Es decir, puede haber envejecimiento con crecimiento y también puede haber con decrecimiento. Es decir, una persona que vive muy mal, ¿no?, que vive muy mal y por lo tanto su envejecimiento se convierte en una caída, ¿no?, en una caída libre. Que vas para abajo, como se dice. Entonces, para poder vincular el impulso de crecimiento y desarrollo personal en diversos aspectos, tenemos que, eso depende de nuestras decisiones, depende de nosotros mismos. Si nosotros no hacemos nada por nosotros mismos, pues nos vamos a ir para abajo. ¿Sí o no? Claro, nos vamos a ir para abajo. Entonces, por lo tanto, el envejecimiento lo experimentamos, ¿no? Todas las personas tienen que experimentarlo en el transcurso de la vida, pero ese envejecimiento puede ser creativo, puede significar muchas cosas buenas y sin necesidad de exagerar tampoco. La persona va a hacer lo que la persona tiene que ser responsable, ¿cierto? Y una persona responsable va a hacer lo que ella puede hacer, ¿no es cierto? Tampoco ponerse límites en exceso, tampoco decir, no, pero no puedo adelantar, ni siquiera has intentado, ya estás diciendo que no puede. No, tampoco hay que ponerse. Yo soy de la persona que dice, si has llegado a una meta, entonces esa meta te está llamando para la siguiente, ¿no? Esa meta te está llamando a la siguiente. Esa meta que has alcanzado es un llamado para la siguiente meta. Es decir, no te tienes por qué detener. Ese es el punto. El día que tú te detengas y caigas en el sedentarismo, pues vas a tener un mal envejecimiento, ¿no es cierto? Mal envejecimiento, digamos.
Entonces ahí, qué pena que no. ¿Qué habrá pasado hoy día con nuestros ponentes? Bueno, estamos haciéndolo prácticamente aquí nomás con los que estaban. ¿Qué habrá Quería decir ocurrido? que, quería A ver, añadir sí, Rosa, en sí, relación a lo que dices de qué habrá pasado sí, con los ponentes, quería aclarar que a veces está sucediendo. Ahorita nosotros estamos en esta parte digamos, el planeta. Ahorita haciendo una comparación, México y Guatemala están muy cerca, estamos a la par, sí, somos sí, sí, vecinos, y quería hacer una acotación de sí, que ahorita está sucediendo un fenómeno. Estamos saliendo del invierno de frío, ajá, llegando un poco a una primavera acelerada hacia un verano también. Entonces está sucediendo un fenómeno. No hay suficiente caudal para proveer un sistema de energía eléctrica fluido y estamos teniendo unos Ah, pequeños cortes, estamos bueno, teniendo un con poco de eso, problemas, sí, con tenemos un poco de razón, problemitas con los con, cortes de energía eléctrica y en varias ciudades y está sucediendo. vaya, Entonces, nos ha sucedido, esa, a mí me ha pasado en lo ahí personal que han está, habido cortes sí, sí, acá sí, sí, y tienes entonces razón. a veces yo me salgo, inclusive el Ujú. otro día me salí y me percaté que era porque tuve un fallo de energía y regresó, pero me sacó de la conferencia y luego me costó ingresar otra vez. Eso quería decir que de pronto, Ah, y ese es ya, el ni problema que están modo, sí, experimentando yo creo Judith que es eso, yo creo que es y eso, Luz Helena, definitivamente, yo porque creo que es eso. sobre todo Luz Helena la he visto que ha tenido Sí, fallas sí, y sí a me ha dicho veces ella que no podía sí, entrar, sí, sí me dijo, sí me mandó sí. el mensaje, Ok, sí, y para cerrar y terminar lo del tema que estábamos hablando, que tú acabas de mencionar precisamente lo de que no debemos de tener ni una actitud exageradamente positiva y creernos de que, bueno, yo como miro que Luigi es tan capaz y tan bailarín y tiene un alcance increíble. Bueno, yo mañana quiero llegar al nivel de él y pues me tiro y voy a ser tremenda bailarina ay, y ya ya, empiezo con clases ya. mañana full y ni la Shakira me gana y ya. O voy a ser Claro, clavadista porque yo miro que don Carlos ya tiene tal edad y pues así como él yo quiero claro, ser y mañana también voy a echarme mis clavados. Tenemos que claro, comprender ni ser tan exageradamente claro, idealistas de que voy a tener claro, sí, un estado físico tremendo, ni tampoco derrotistas de decir, bueno, es que tengo tal claro, edad y se entiende que no se me va a quedar, se entiende que no voy a poder, ya no tengo el estado de un muchacho de 20. No debemos nunca, como tú dijiste, tenemos que tener una acertada visión de la vida y de lo que podemos llegar a ser capaces de claro. dar, Nosotros nos pero conocemos en realidad, claro, tenemos que ujú, tener un punto de partida y decir, claro, bueno, y voy a ser un medallista olímpico, pero tampoco me voy a dejar acá, ay, bueno, como ya tengo tal edad, ni modo, pues es justo innecesario que yo no haga ejercicio, que me cuide, pero cuidarme en el sentido de cuidarme aquí en mi sillón y no salgo ni a caminar ni hago ninguna actividad, no oh, reto a no, mi eso es cerebro, no muerte, creo nuevas conexiones neuronales leyendo o sí, sí, practicando sí, algún ejercicio mental positivo. Ahorita anda muy de moda y ya creo que tiene unos años la serie esta de Gambito de Reina o Gambito de Dama que está en Netflix. Y ya, ahí hay un ejemplo muy clave que ella le ujú, tenía miedo a un oponente que era ruso y era una persona que tenía 40 años y ella ujú, tenía en ese momento 20, estaba llegando a los 20. Entonces le preguntaban al señor una vez que qué opinaba de todos estos nuevos talentos de chicos de 9, 8 años que estaban o de 10, 12 que estaban surgiendo y que si no le preocupaba y él decía que no, porque a pesar de que estos chicos tenían una gran capacidad, un coeficiente intelectual increíble y todo, él ya tenía tan desarrollado su cerebro, su mente, su ujú, juego, todo lo que él tenía, que no le preocupaba porque aún y que él se enfrentaba a oponentes de la mitad de su edad o de un tercio, él seguía adelante y les ganaba. Entonces, esto viene a que es un ejercicio mental el ajedrez. Y no estoy diciendo que todos nos metamos ahorita a aprender ajedrez, los que ajá, no lo sabemos o que sé, pero sí hagamos ejercicios porque nuestro cerebro puede crecer, nuestras neuronas
se conectan, las interconexiones entre las neuronas. Ahora sabemos que sí, sigue generando neuronas nuestro cerebro, siguen creciendo, siguen desarrollándose las conexiones, y esas conexiones se fortalecen y se desarrollan más si hacemos ciertos ejercicios. Entonces, nada de ser sedentarios, nada de decir, bueno, es que tengo tal edad y pobrecito yo, pues ya tengo derecho a descansar mi cerebro. No, nada. Jueguen, inventen, crean, dibujen, imaginen, sigan, reten constantemente su físico y su cerebro. Tampoco digo que vamos a ser medallistas olímpicos, tampoco digo que vamos a ser como la chica de Gambito de Reina, pero sí podemos mejorar y llegar al máximo de nuestra capacidad. Así que esa es la diferencia y la conclusión al final. Sí, Evelyn, quiere comentar algo, creo. Sí, me encantó lo que dijo Raiza, ¿no? El tema de... Sí, interesante. En la vida. No, pero entonces algo que tal vez podríamos encerrar el término de lo que venimos hablando es que tal vez salir de nuestra zona de confort, pero teniendo en cuenta qué cosa, nuestras cosas reales o nuestras capacidades reales, ¿no? Tampoco es bueno quedarnos en nuestra zona de confort, porque muchos hacen eso, ¿no? Ya llegan a la edad y dicen, como dice Raiza, no puedo, que mi edad, que ya no doy para eso. Ay, nomás si la familia o un conocido dice, no, pero eso no es para ti. Como que nos quedamos en lo que ya conocemos y creemos que ahí estamos bien, ¿no? Pero sabemos que eso no es así, porque nosotros podemos seguir potenciando la parte física, la parte psicológica, nuestro cerebro podemos ir trabajando, y qué importante es esto, ¿no? Y qué importante es dar esta actividad. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro siempre va a poder, siempre y cuando nosotros le echemos las ganas, ¿no? Pero siempre viendo nuestra realidad. Eso es lo importante, ver nuestra realidad, ver cuál es mi potencial y a dónde yo puedo llegar, ¿no? Claro. Creo que esto sería lo que quería cerrar, ¿no? Decir que salir de la zona de confort, pero viendo nuestra parte real. Sí, excelente. Bueno, creo que estamos yendo muy bien, y sobre todo porque, como ya hemos dicho, hay que tener metas en la vida, hay que tener motivaciones, porque si no, ya no, pues definitivamente estamos mal. Y otra cosa que también le escuché una vez a la doctora Graciela Zarevsky, que ella lo nombraba, es el tema de la identidad flexible, que es muy interesante, ¿no? Ella decía que uno no puede poner toda la carne en el asador, como dicen, ¿no? También. Es decir, todas las esperanzas en una sola meta. En una sola cosa, nada más. Es decir, si yo solamente me voy a concentrar en un aspecto de todas las cosas que yo puedo hacer, si esto, por efecto de repente del envejecimiento bastante avanzado, podría yo tener dificultades, entonces ¿qué cosa me va a pasar? Me voy a deprimir, ¿te das cuenta? Porque no tengo otras alternativas, que a mí me motiven en la vida. ¿Te das cuenta? Entonces, uno tiene que tener, no debe apostar a una sola cosa. ¿Te das cuenta? Eso es lo que me pareció bien interesante. Pero definitivamente, yo entiendo que la confianza que se genera en uno mismo tiene es algo correlativo a las posibilidades reales. Yo me he dado cuenta que la persona que tiene mucha confianza en sí mismo es porque tiene generalmente esa certeza de que lo puede hacer. Normalmente. Muy raro es que me digan alguien que fantasea, que se va a convertir en Superman, va a salir por la ventana. No, estamos hablando de una persona que sabe, que conoce, sabe que puede hacerlo, ¿no? Sabe que puede hacerlo y por lo tanto asume retos, ¿no? Eso es lo que hay que ver. Entonces, acá lo que me gusta es que hoy hemos avanzado muchísimo en esto. Yo creo que este deslinde ya está bastante claro para todas las personas que nos están escuchando. Creo que ya está bastante claro. Crecimiento no es envejecimiento, ni envejecimiento es crecimiento. Entonces ya está todo claro. Pero que sin embargo debemos crear crecimiento dentro del envejecimiento. En este proceso. Es decir, generar crecimiento. ¿Y cómo generamos crecimiento? Con esa actitud de envejecimiento activo y saludable, desarrollándonos todos, físicamente, mentalmente y todo. Y esa es la manera con que se puede hacer
que esa es una forma, Evelyn, también de impulsar, ¿no? La idea de impulsar ese crecimiento interior, ¿no? Que este crecimiento interior, ojo, cuando yo digo crecimiento interior, no estoy hablando solamente de la parte espiritual, como algunas personas van a creer. No, no, no. Cuando digo crecimiento interior, me refiero al crecimiento de uno mismo, de su propio cuerpo también. Es decir, si yo hago ejercicios, esos ejercicios van a producir un efecto, de todas maneras. Si yo hago ejercicio para los músculos, mis músculos van a estar mucho, no van a ser unos músculos como Schwarzenegger, pero sí van a ser unos músculos, ¿cómo podemos decir? Pero van a estar fuertes. Muy funcionales, muy útiles, ¿te das cuenta? Van a estar, Exacto. claro, entonces esos músculos me van a favorecer para que yo pueda subir las escaleras con rapidez. Si yo mantengo mis huesos en buen estado, ¿no? Entonces no tengo problemas de artrosis, ¿no? Y además me alimento bien, sin exagerar con el azúcar y todas esas cosas. Estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces tenemos que impulsar crecimiento, a nuestro envejecimiento. Es decir, pero por otra parte, como ya habíamos nombrado, hay que evitar que a la persona mayor no se le debería ver como que a priori ya es una persona vulnerable. Tampoco no es así. La persona mayor puede, y de hecho hay muchas personas mayores que son vulnerables. Entonces por acá voy a hacer, Evelyn no estuvo en ese evento, pero muy interesante fue ese evento, porque poníamos unas frases, Evelyn, ¿ya? Pusimos 3 frases, ¿ya? Y les preguntábamos a la gente, ¿cuál es la frase? ¿Esas frases te parecen correctas? Entonces pusimos 3. Una de ellas decía, las personas mayores son vulnerables. Otro decía, algunas personas mayores son vulnerables. Y otra decía, muchas personas son vulnerables, mayores son vulnerables. Entonces la gente le decía, ¿son correctas las 3? ¿Son correctas 2? ¿O es correcta solamente una? Entonces, hasta 2 podrían ser. ¿Por qué? Porque dependiendo del contexto, ¿cierto? Claro, dependiendo del contexto podría ser 1 o 2. Pero la que no está bien es la primera, porque tú estás generalizando. Y todo lo que implique generalización es edadismo. Es edadismo. Es prejuicio. Es de frente que decirlo de la vida. Ustedes, la vez pasada tuvimos la oportunidad de ir a una conferencia sobre edadismo, que lamentablemente la conferencia no colmó las expectativas porque justamente no nombró este tema. No vio esto justamente, que en realidad el edadismo está presente en el lenguaje común. Cuando nosotros estamos ofreciendo productos para personas mayores, cuando en realidad no corresponde a la totalidad de las personas mayores. A ver. Acá Elda quiere entrar y dijo, en un ratito nomás le voy a decir Elda, aunque sea. Ya. Entonces, cuando hablamos de... Entonces, si nosotros tenemos una concepción de las personas mayores, que a priori ya lo estamos viendo a todos vulnerables, nos estamos olvidando que nosotros podemos ser más vulnerables todavía si es que nos pasa algo, porque en realidad la vida nos puede pasar cualquier cosa, ¿no? Podemos ser atropellados, podemos ser asaltados, nos puede dar una enfermedad por último también, ¿no? Aquí nadie es invulnerable primeramente, ¿no? Pero a pesar de que nadie es invulnerable, al momento que tú le pones la etiqueta a las personas mayores como vulnerables, estás creando un campo para el estigma, para la discriminación. ¿Te das cuenta? Ellos son los vulnerables, nosotros somos los que estamos bien. ¿Ah? Entonces, eso es lo que genera, aumenta más. Y como yo lo había hecho también en un análisis con respecto a las etapas de la vida, mira, lo que pasa es, mira, la vida humana es extremadamente compleja, si lo comparamos con el reino animal, por ejemplo. El reino animal es mucho más simple, ¿no?
las cosas se dan de una manera muy simple. En cambio, la vida humana se ha estructurado de una forma tan compleja que un envejecimiento que en realidad podría ser considerado esencialmente un fenómeno biológico, ¿no? Ahora se puede hablar, ya tenemos que hablar ya no solamente de la parte biológica, sino también de envejecimiento en otras dimensiones, ¿no? Dimensión psicológica, dimensión social, todo lo demás. Incluso ahora se está agregando a la espiritual, pero bueno, con ello yo tengo alguna reticencia respecto a eso, porque me parece un poco como un epifenómeno. Los epifenómenos, para los que no han escuchado este término, se refiere a cosas que ya están incluidas en otra y que por lo tanto ya no es necesario volverla a poner. Entonces, es decir, la parte espiritual está considerada dentro de la cultura, dentro de incluso hasta de la psicología también, forma parte también de la psicología y de lo social. Entonces, para mí, yo creo que, porque si no, mira, si seguimos en este plan Evelyn, vamos a estar poniéndole un montón de cositas ahí y le quitamos seriedad científica ya. Porque hay un tema que también otro día vamos a tener que hablar sobre la cientificidad de la gerontología. Y justamente la próxima semana, ojalá que... ya está Elda, pues, Elda, ya, antes de que terminemos, que hable Elda. ¿Dónde está Elda? Ya, espérate un ratito. Justamente, ya, en la próxima semana, antes de que... Ahorita te cedo la palabra. En la próxima semana, el evento se va a llamar ¿Es verdad que envejecemos desde que nacemos? Ahí, lo que hemos desarrollado hoy día nos va a servir un poquito para fundamentar lo que vamos a hacer el sábado 25. Muy bien, Elda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Disculpan. Sí, pues, Gracias por permitirme ingresar. Ya no nos me queda mucho tiempo, pero está bien, 10 minutos creo que podrías hacer lo tuyo, 10 minutos, ¿está bien? ¿Sí? Se hará lo posible. Esa es la cara, qué bien. Entonces el problema ha sido en México nomás. Sí, el problema ha sido en México nomás. Sí. Bien, Luigi. Sí, dime. ¿En qué estaban ustedes, por favor? Porque... No, bueno, en realidad hemos hablado bastante del tema, pero como Luz no ha estado, ni tampoco Judith, porque se parece que hay problemas en México, entonces hemos hablado pues obviamente del crecimiento como un concepto distinto al de envejecimiento, que no es lo mismo, pero también decir que nosotros podemos hacer que el crecimiento esté presente dentro de nuestro proceso de envejecimiento, tomando una actitud positiva, ¿no? Es decir, un envejecimiento activo y saludable, y que lo vaya desarrollando en todos sus aspectos, en todos los aspectos psicosociales. Claro, porque nosotros tenemos el entendimiento de que el envejecimiento es multidimensional, ¿no? Claro. Entonces, no solamente se rige a lo biológico, sino también a lo social, se rige también a lo psicológico, claro, y también a lo espiritual. Entonces, ¿cómo podemos comprender el envejecimiento, ¿no? Desde un punto de vista biológico, el envejecimiento ya sabemos que viene a ser el resultado de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo de nuestro ciclo de vida, ¿verdad? Tomar agua. Lo que va a ir llevando a un deceso gradual de nuestras capacidades físicas, de nuestras capacidades mentales. Entonces, de igual manera también a un mayor riesgo de enfermedad, ¿no? Y en el peor de los casos, a la muerte. Pero debemos entender también que el envejecimiento no es homogéneo en el ser humano. Tampoco estos cambios que se van a ir dando biológicamente, socialmente, psicológicamente, no son uniformes, no son lineales, ¿no? Y su vinculación con la edad de una persona en años es más bien relativo, ¿no? Toda esta diversidad que apreciamos en la vejez, no se da al azar.
lo sabemos muy bien. Entonces, más allá de todos los cambios y la evolución biológica que se puede ir dando en el ser humano a través del tiempo, ¿no? Está asociado a otros factores, a otros determinantes de la salud, ¿no? Que son vitales también para la persona, ¿no? Dentro de esto, por ejemplo, podríamos decir que está, digamos, ligado también, ¿no? A la forma de vida que ha llevado la persona, ¿no? Entonces, si bien es cierto que el crecimiento de la esperanza de vida o la ampliación de la esperanza de vida que tenemos, que nos da nuevas oportunidades a las personas, al individuo, ¿no? También de igual manera lo da a la familia, ¿no? De igual manera a todas las sociedades en conjunto. Entonces, esa vida adicional que nos va a dar esta esperanza mayor de vida, debemos aprovecharla para emprender nuevas actividades, ¿no? Como por ejemplo, cuando hablamos dentro de lo social, ¿no? Tener nuevos proyectos, retomar de repente antiguos trabajos o aficiones que teníamos y que los dejamos por un lado, ¿no? Entonces, dentro de esto, para ese buen desenvolvimiento, la familia tiene una gran, ¿cómo se podría decir? Una gran contribución en la persona mayor, sobre todo si le muestra su apoyo, le muestra su comprensión, ¿no? Entonces, para concluir esto, el alcance de todas esas oportunidades y contribuciones que puede tener la persona mayor va a depender en gran medida de un factor importante que es la salud, ¿no? Mientras tenga salud, la persona, el envejeciente, va a poder tener, digamos, la posibilidad de una etapa de vejez sana, ¿no? En buenas condiciones, ¿no? Entonces, prácticamente lo que implica los años adicionales, hoy en día se está tratando de que sean de la mejor manera, ¿no? Con una buena capacidad funcional, a pesar muchas veces de tener ya una patología crónica que podría ser limitante. De todas maneras, queremos que ese envejecimiento sea de la mejor manera, ¿no? Podríamos decir también de que las personas también, no sé si también hablaron sobre la cuestión genética. Un poquito hemos hablado, pero lo hemos nombrado nada más como una... Sí. De todas maneras, no hay que tener, ¿cómo se puede decir? No hay que estar, ¿cómo se llama? Pensando que la persona mayor es típica, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque muchas personas mayores octogenarias tienen facultades físicas y psicológicas similares a las de muchos treintañeros, como a veces mencionabas tú, ¿no? En cambio, otras personas sí tienen un deterioro considerable a edades muy tempranas. Entonces, la edad no tiene nada que ver. El envejecimiento de repente también no tiene nada que ver. Entonces, la diversidad que se aprecia entonces en la vejez se va a dar de acuerdo, digamos, a los aspectos dentro de lo que es lo social, ¿no? Dentro de lo que es lo psicológico, ¿no? Y va a influir también dentro de su vida cotidiana de la persona, ¿no? Dentro de lo que es, en estos años, por ejemplo, se ha ido popularizando el crecimiento o el descubrimiento de compuestos capaces de retrasar el envejecimiento. Se habla ya de compuestos para retrasar el envejecimiento y que va a incrementar la expectativa de vida, ¿no? Pero todavía está en experimento, todavía está en investigación. Estos son los llamados geroprotectores. No sé si se habrán escuchado eso ustedes de los geroprotectores, ¿no? Que aún están todavía en estudios, a pesar que hasta hoy en día se reconoce que hay más de 200 compuestos con efecto geroprotector. Sin embargo, aún no están disponibles en el mercado y que por motivos que van desde la falta de un concepto, digamos, unificado sobre los mecanismos del envejecimiento hasta el poco interés por parte de las farmacéuticas también en su producción.
¿no? Es importante entonces considerar que aunque se han hecho muchos esfuerzos para prevenir la aparición de enfermedades asociadas al envejecimiento, ¿no? Es importante con ello mantener también la calidad de vida. Y hay que continuar investigando al respecto también. Otro aspecto también sobre el envejecimiento, Luigi, son los condicionantes psicocomportamentales, ¿no? Por ejemplo, la autora Fernández Ballesteros nos habla sobre la división entre envejecimiento primario y secundario, ¿no? Que estos juegan aspectos relacionados con el comportamiento también, ¿no? Y esto está estudiado desde la perspectiva de la longevidad, ¿no? Dentro de esto está la inteligencia, la personalidad, los afectos de la persona, el nivel cultural que tiene la persona y la capacidad que tiene también para manejar sus emociones, ¿no? Y también es importante el grado de resiliencia que tiene la persona, ¿no? Entonces, todos estos puntos van a influir tanto en mayor o en menor medida para tener un buen envejecimiento y para llegar a la longevidad de una manera saludable, ¿no? Eso sería algo de mi aporte. No, muchas gracias, Zelda. Realmente ya, qué bueno que, aunque sea al final, pero agregaste un poquito más, ¿no? Porque hablaste también de un par de cositas interesantes para todos. Más bien, entonces, para que ahora que ya estamos sobre el final ya prácticamente, porque ya no podemos esperar a los demás. Entonces, solamente hacer un resumen para las personas que no han, o que han entrado un poco tarde. Bueno, en general se considera que los conceptos, el concepto de crecimiento y envejecimiento, ambos son términos completamente distintos y que sin embargo se fomenta más bien el crecimiento dentro del proceso de envejecimiento y eso es posible a través de varias formas, ¿no? Principalmente por el envejecimiento activo. Un envejecimiento activo, saludable, que tiene que ver tanto con el tema biológico como también el social, el psicológico, todo en general, ¿no? Toda la unidad gerontológica se puede decir, ¿no? Porque todos los todas aspectos, las esferas que claro, tiene la sí, persona mayor que maneja la gerontología, claro, tienen que estar. Si uno de ellos falla, va a fallar todo. Exactamente. Si una persona, por ejemplo, tiene una actitud psicológica negativa, ¿no? Un mal concepto del envejecimiento, obviamente eso va a perturbarlo y va a afectar no solamente la salud mental, sino también la salud física. Todo se va a deteriorar definitivamente. Entonces, como estábamos diciendo, entonces para cerrar esto, el envejecimiento es un fenómeno multidimensional, pero que tampoco podemos separarlo. Ojo, es una visión integral. La gerontología, involucra todo. La gerontología nos da una unidad básica integral que no podemos separar. Decir, por ejemplo, que una persona está envejeciendo solamente socialmente, solamente psicológicamente, eso no existe. Entonces, por eso es que es importante lo que estamos hoy día concluyendo, porque tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar el sábado 25. El sábado 25, el tema es un tema polémico. Y lo digo polémico, ¿por qué? Porque después de varias revisiones a textos de biogerontología, estamos llegando a la conclusión de que no hay una conclusión definitiva de que sea cierta esta afirmación. Ahora, nosotros no vamos a declarar si esto es válido o no, pero sí vamos a dejar la posibilidad de estudiarlo y analizarlo. Es decir, ¿es cierto que los niños ya están envejeciendo? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son los biólogos han afirmado eso, lo han confirmado? Y en todo caso,
porque solamente los biólogos podrían confirmar la parte biológica, obviamente. Entonces, sí, nosotros no podemos hacerlo. son los especialistas. Entonces, claro, los si no existe esa prueba concluyente de que eso no es así, entonces Vanguardia Gerontológica tiene que decir la verdad, que esa no es una prueba concluyente y por lo tanto lo dejamos abierta esa posibilidad para otras investigaciones, pero ya no debemos usar esa frase, ya no deberíamos usar eso, es decir, en todas las charlas, siempre lo mismo, ¿no? Envejecemos desde que nacemos, en todas las charlas. Ya no podríamos decir eso, ¿por qué? Porque al no haber la prueba, ¿no?, científica que eso lo demuestre, entonces tenemos que no decir esa frase. ¿Por qué? Porque como ya vamos a decir, no se puede separar lo biológico de lo psicosocial porque es una sola unidad de la gerontología. Entonces, por lo tanto, si la cosa no pasa por la parte biológica, tampoco va a pasar por la psicológica ni por la social. Así de simple. Entonces, de todas maneras, va a ser interesante los aportes que todos puedan tener para ese día y estaremos contentos pues, de poner un gran debate, una gran polémica sobre esa frase socorrida cientos de veces, seguramente he escuchado, pero que cuando yo voy a ver la parte, o sea, he leído bastante sobre el tema de los biólogos, ¿ya? Y todos dicen, en la gran mayoría, dicen que el envejecimiento comienza cuando terminamos de crecer, es decir, cuando termina nuestro desarrollo biológico, que sería cuando ya somos adultos, ¿no? A partir de ahí comenzaría el envejecimiento. Bien, fíjate, esa es toda una en lo que te refieres a eso, Luigi, sí. Hay investigadores, por ejemplo, de la Universidad de Stanford, ¿no? Ya. En un reciente estudio nos dicen que a partir de la edad de 34 años empezamos sí. a envejecer. Claro, eso lo dicen ellos. Claro. Sus estudios, sus investigaciones, sus análisis, ¿no? Pero no nos adelantemos tanto. Tenemos que guardar el tema para el 25, para la interesante polémica, porque ese es el tema del 25, estamos adelantando, para que la gente se vaya interesando. Vamos a ver, vamos a analizar las pruebas que existen sobre eso, y si no hay las pruebas, Vanguardia va a tener que declarar la invalidez de ese supuesto paradigma o verdad supuesta, ¿no?, que existe. Muy bien, entonces nos despedimos. Muchas gracias a todos. Gracias, Evelyn. Gracias, Zelda. Raiza. Y a todos los que han asistido, los que nos han escuchado. Y podemos, me gusta. Buenas noches, Zelda. Buenas noches a todos. Bendiciones. Buenas noches. Que no me da mucho gusto, Zelda.